Muy bien, entonces Éxodo 12 tiene por título La Pascua. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses, para ustedes será el primero en los meses del año. Y ya, explicamos toda esa situación, de qué se trataba o cómo iba, a qué mes se refería. El versículo 3 dice: hablen a toda la congregación, y aquí es muy importante algo, porque utiliza una palabra específica que se debería traducir como asamblea. Dentro de la tradición se estipulaba que una asamblea estaba conformada por 10 personas, no más y no menos, sino 10 personas. Y a estas asambleas de Israel les dice lo siguiente: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, en el 10 del primer mes, en consecuencia de la preparación a la Pascua, se empezaba por escoger un cordero, el que iba a ser sacrificado por cada familia. ¿Cómo se cumplió esto en la época de nuestro Señor? Vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 1. Juan 12, 1, para irlo comparando con los días en los que nuestro Señor murió. Juan capítulo 12, versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1. Y nos dice el Evangelio de Juan, para entrar en tiempos, dice 6 días antes de la Pascua. Entonces, ¿cuándo es la Pascua? ¿Fechas? Ya, o sea, fechas, ¿cuándo sería eso? El 14 de Nisan. Ya. O sea, ¿qué fecha es la Pascua? Aquí empezamos ya, unos 15, otros del 14. Y bueno, aquí el traductor y el escritor tienen esa particularidad, que a veces cuando mencionan Pascua se están refiriendo al día 14 y otras veces, como lo vamos a ver a continuación, se están refiriendo al día 15. Es importante este punto en la historia porque acabamos de leer en Éxodo 2, versículo 3, que el día 10 del primer mes se escoge el cordero. Entonces, si tomamos en cuenta dos escenarios, el uno que toma aquí el día 15, que la Pascua es el día 15, que es el día en que se come, 6 días antes tenemos el 9. Y si saltamos hasta el versículo 12, nos dice el siguiente día. Entonces estaríamos hablando en el día 10 de Aviv, en la época de nuestro Señor. ¿Y qué pasó? Ese fue el momento en que se dio la entrada triunfal a Jerusalén. Sí, exacto. Como cordero escogido entra a Israel. ¿Dónde? Ajá, de acuerdo a esta apreciación que nos da los días, nos dice 6 días antes de la Pascua. Si es que tomamos a la Pascua como el día 15, retrocedemos 6 días y nos da el día 9. Versículo 12 dice el día siguiente. Entonces caemos en el día 10, el día en que se escogía qué cordero se iba a sacrificar para la Pascua. Y ese día da la coincidencia, entre comillas, que es el día en que entra nuestro Señor a Jerusalén y donde se instituye el Domingo de Ramos. El cordero. Ajá. Exacto. Entonces cada familia en esa época iba a comprar un cordero, ya lo separaba en el día 10. Y él, a modo profético, se presenta a sí mismo como el cordero pascual en la entrada triunfal. Y dice lo siguiente: el siguiente día, muy posiblemente el día 10 y si no el día 9, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, es decir, a la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Clamaban: Hosana, bendito el que viene en o con el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Y daba a la gente testimonio que cuando
que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ven que no consiguen nada. Miren, el mundo se va tras él, ¿ya? Entonces tenemos que este 10 de Aviv muy probablemente es la época que él se presenta como Cordero Pascual. Pero hay datos más interesantes que me hacen pensar esto. Vamos a volver a Éxodo 12, por favor, sin perder este episodio de Juan. Tengámoslo apartado y volvamos a Éxodo 12. Entonces en el versículo 3 nos dice que el 10 se tiene que separar un cordero. Aparentemente el 10 es la entrada de Yeshua en Jerusalén, si no es el 9, pero se va desarrollando en ese contexto. Y el versículo 4 dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre harán la cuenta sobre el cordero. Entonces, ¿cuánto es una familia pequeña? Mucho 4 personas, 3. Recordemos que ya de Egipto salían en cuadrillas de a 50. Entonces no eran grupos, no había grupos pequeños. Ajá, entonces, ¿qué sería? Hoy, bueno, aquí 3 personas, 4 personas. ¿Qué sería una familia pequeña para ese entonces? Unas 10, 12. Unas 10, 12. Esto se aplica al contexto anterior, ¿no? Da un poco de validez, que les mencionaba que una asamblea se estipuló que es de 10 personas, ¿ya? Entonces una familia pequeña pudo haber sido de entre unos 6 a 7 personas, ¿no? Con los siervos, toda la cuestión. Entonces dice, puede ser, dice, si esa familia fuera tan pequeña, O sea, bueno, depende de la familia. Que era como una familia de Abraham, eran más. Que Claro. eran 12 hijos y papá y mamá 14. Familia pequeña, 12. ya, 12 personas, una familia pequeña. Son 12. Pues eran pocos. Ya, eso es un buen ejemplo. Pero tenía siervos. José tuvo solo 2 hijos. Imagínate tener 12 hijos. Por eso digo. Ya, vamos a volver al tema. Entonces dice que si es que la familia fuera pequeña o las personas de esa familia no fueran buen comer, se junten con el vecino para así repartir el cordero entre todos. Y aquí en el versículo 5 dice algo interesante: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Entonces el cordero aparentemente aquí debía tener 1 año de nacido. O sea, bebecito. La pregunta es, ¿cuántos años tuvo nuestro Señor cuando murió? Entonces, 33. ¿Quién está equivocado? ¿Qué querrá decir el texto? Bueno, aquí lo que aparece literalmente dice que el animal sea hijo del año. ¿Qué quiere decir que sea el hijo del año? Vamos a volver a Juan capítulo 11, versículos 50-51. 11, 50, 51. Listo. Vamos a leer desde el 47, ¿ya? Sí, Juan 11, 47. Estamos analizando qué significa la expresión hijo del año, que es lo que aparece textualmente allí. Dice lo siguiente, ¿ya lo tenemos todos? De mi parte ya. ¿Ya? 47, ¿no? Sí, 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban
dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ya, entonces, volviendo a la expresión que el cordero sea hijo de su año, se refiere a que ese año tiene que estar listo para morir, independientemente de la edad que tenga. Puede tener 7 años, puede tener 9 años, puede tener 4 años, que ese año esté listo para morir, así como Caifás en este momento profetiza que es el momento adecuado en que Jesús tiene que morir, a los 33 años. Entonces, si leemos el texto como está ahí, que dice que el macho tiene que ser de 1 año, Jesús no cumpliría porque él murió a los 33 y hubiera tenido que morir de recién nacido. Sin defecto sí, pero tendría 33, sobrepasaría la edad 32. Pero eso no quiere decir el texto. Usa una expresión idiomática y dice, el animal tendrá que ser hijo de su año, para referirse a que el año en que se decida matarle esté perfectamente adecuado, esté sin defecto, esté debidamente preparado, no esté con las piernas quebradas, por ejemplo, no esté con alguna enfermedad. El año que le decidan matar tiene que estar listito. Exacto. O sea, blanco, purito. ¿Sí? Exacto. Entonces aquí Yeshua ya llegó la hora porque ya se venía el cumplimiento de los tiempos. Entonces, traducido, mal traducido. Siempre tiene que ver puedes leer el versículo como debería ser. Ya, debería ser. Versículo 5. El animal será sin defecto, hijo de su año. Tomarán de las ovejas o de las cabras. Hijo de su año. Hijo de su año. ¿Qué significa? Que el año que escojan para matarle tiene que estar listo. ¿Ya? Eso quiere decir. Por eso Yeshua muchas veces decía, mi tiempo todavía no ha llegado. Querían arrestarle, pero él decía, todavía no es tiempo, aún me falta. Y ya vamos a ver lo que dice, volvamos a Juan 12, 23, 24. Listo. Entonces, en este contexto de la entrada triunfal y la celebración de la fiesta, que ya estaban en el día 10 y había festival en Jerusalén, dice el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén, amén, les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces aquí ya está hablando que llegó su hora de morir. Lo que estamos diciendo, este es mi año para morir y para cumplir lo que me había propuesto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, sin perder esto, volvamos a Éxodo 12. ¿Versículo? Versículo 6. Sin perder, Juan. Y dice el versículo 6, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto dice, lo guardará, lo vigilará. Y volvamos a Juan 12, 36. Entonces, cuando Yeshua ya se establece, ya decreta que llegó su momento de morir, el mandamiento dice que al cordero hay que guardarlo hasta el día 14. Exacto, y aquí dice el versículo 36, en tanto que tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, el cordero se fue a guardar hasta el día 14 cuando iba a ser inmolado. ¿Ya? Entonces, volvamos ahora sí a Éxodo 12. Éxodo 12, volvamos al versículo 6. Dice lo siguiente, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación, es decir, lo matará toda la congregación. Aquí ya utiliza propiamente la palabra congregación, entonces la congregación de Israel está compuesto por varias asambleas de 10 personas. Pues, ¿ya? Yo creo que todos juntos íbamos a coger el cuchillo. Entre las 2 tardes. Y eso es un poco complicado de entender, o personalmente a mí me costaba mucho ubicarme en el tiempo. Dice que el día de matar al cordero es entre las 2 tardes.
Entonces, ¿cuál es ese periodo de tiempo? Las 6. ¿De qué día? ¿Del 14? ¿Del 15? Entre el 14 y el 15. Chuta, estoy en ese curso como matemáticas. Tendría que ser el 14, el 15 y el 16, dice. No, aquí dice que se le va a matar al cordero entre las 2 tardes. Se guarda hasta el día 14. Pues, ¿cómo está? Entonces, ¿a qué se denomina el periodo de las 2 tardes? El 14 y el 15. Exacto, la tarde del 14, recordemos que los días no acaban a las 12 de la noche. Sino la tarde. Sí, entonces, hoy digamos que empezó el día 14. Mañana a las 12 de la tarde seguiría siendo la tarde del 14. Pero después de las 6 ya sería la tarde del 15. ¿Sí? Hay un puesto. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Está entre los niños. ¿Ya? Entonces, lo vemos, es sencillo. Las 2 tardes. Ya, las 2 tardes. Recordemos que la manera de contar los días en el calendario hebreo es la tarde, la mañana, baja la tarde. Exacto, y empieza otro día, así en forma de onda. Entonces, un día tiene 2 tardes. No, un día muere en una tarde y comienza en otra tarde. Ujú. Así vendría. ¿Ya? Entonces, dice que lo inmolemos entre las 2 tardes. ¿Cuándo sería este periodo? De 12 a 3 de la tarde es el periodo que corresponde y que se estableció por mandamiento para matar a los corderos. ¿Qué es inmolar? Matar. Cortar, degollar. Entonces, y ayer lo veíamos la clase de ayer. ¿A qué hora murió nuestro Señor? Decía entre la hora sexta y la hora novena. El cordero no es que se podía matar al principio del día 14 para ganar tiempo, que le meto en la refri y ya se queda muy bonito. El cordero se tenía que matar en un tiempo adecuado, ¿sí? Ni antes ni después, entre las 2 tardes. Ahora, ¿cómo vendría a ser, por ejemplo? Ahora, por ejemplo, el cordero. ya, por ejemplo, este año la Pascua, el 14, cae viernes. Empieza el viernes tarde, así como hoy. Tendríamos que dejar pasar esta noche, la mañana siguiente, a las 12 del día empezaría el proceso de matar hasta las 3 de la tarde. De allí llevarías tu cordero sacrificado para comerlo el primer día de la fiesta de panes sin levadura, que empieza a las 6 de la tarde del sábado. A ver, otra vez. Como que haríamos ahorita. ¿Ya? A ver, hoy es viernes, hoy es 14 de Aviv, dice que hoy es el día en que se inmola el cordero, pero que se inmole entre las 2 tardes, es decir, entre la tarde del día 14 y del día 15. Ya, entonces, recordemos que el día 15 no cambia a las 12 de la noche. El día 14, perdón, no cambia a las 12 de la noche, sino que al amanecer sigue siendo el día 14. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Sí o no? Así ha de ser. Una vez más que no me he enterado. No sé si le entendí bien. Digamos que ahorita estamos en Éxodo. Ya, Y a las 6 de la tarde de este viernes era 14, o sea, caía 14. empezó el Y va a 14. ser 14 hasta las 6 de la tarde de mañana. Así es. Entre las 2 tardes sería mañana a las 12, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Yo les explico lo siguiente. ¿Cuáles serían las siguientes? Del día 14, las 2 tardes serían, o se les conocía, de las 12 a las 3 de la tarde, la primera tarde, y de las 3 a las 6 de la tarde, la segunda tarde. Entonces estamos hablando de que desde las 12 del día, en nuestro horario, hasta las 6 de la tarde, se cumplen las 2 tardes. Entonces, la mitad de eso más o menos podría ser las 3 de la tarde, entre las 2 tardes.
más o menos en No esta hora. no en Shabbat, ¿verdad? Exacto, no en Shabbat. Porque en el día 15 ya empieza Shabbat y ahí tienes que ya comer el peso. 6, 6 y media. Ajá. Que empieza, que se cuentan los días normalmente en el hebreo. ¿Ya? Entonces, Así es. así es. Prácticamente sería como que entender la expresión de lo que quiere decir. Exacto. No es tan así como en las dos tardes, sino entender que estamos dentro del 14 mismo, pero ya como que terminando el 14, exacto. queriendo empezar el 15. Exacto. Tener listo para el 15. Exacto. Entonces hay que tener algo muy en claro. El día 14 es el sacrificio del cordero, el día 15 es la fiesta de los panes sin levadura y la comida del sacrificio. Es decir, ahí se hace la cena. No el 14. No, se hace al inicio del día 15, en este caso el sábado a las 6 y media. Eso hay que tener muy claro. ¿Sí? Así mismo hacíamos. Sí, así mismo. ¿Ya? Entonces vamos a ver, vamos a analizar qué nos dice el Evangelio. Vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 14, el versículo 12. Ya les digo. Después de Mateo. Marcos. Ya voy. Marcos 14, 12. ¿Ya? ¿Estamos todos ahí? Marcos 14, 12. 14, 12. ¿Ya lo tenemos ya? Tratemos de llegar pronto porque si no el estudio se va a hacer bien largo todo. Ya, sigue. ¿Estamos? Sí, no, sí. Ya. Entonces, ustedes me dicen si me detengo o sigo, ¿ya? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Sigo? 14, Marcos 14, 2. 12. ¿Sigo seguros? ¿Por qué? Miren, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. ¿Eso es así? ¿El cordero se sacrificaba ya en el Shabbat de panes sin levadura? Entonces, ¿me detengo o sigo? Me detengo, pues. Explícanos, porque es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar al cordero. Yo tengo Ya. otra versión que sí dice: antes del primer día de Matzah, cuando sacrificaban los corderos para Pesach. Antes. Sí, dice otra versión. Antes. Sí. Eso sí está bien. Claro, está indicando que antes. En la Kadosh. Dice el primer día de la fiesta. ¿Ya? Lo que está diciendo es el primer día próximo a la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. ¿Eso qué día es? El día 14. ¿Ya? Entonces ellos estaban empezando el día 14, es decir, estaban el viernes a las 5 de la tarde. Estaban empezando el día 14, antes de la última cena. ¿Ya? Antes de que estemos aquí, más o menos como que yo le digo, la Sandrita me diga: ¿dónde vamos a preparar para comer la Pascua? El hermano Lenin está preguntando, confirmen dónde va a ser. Así más o menos. Es algo así. Entonces, al inicio de ese día 14, que no es Shabbat, O sea, a las 5 ya se le va a comenzar a preparar el cordero, ¿no? ahí vamos. Dice: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Porque no era algo tan sencillo. Recordemos que había un solo lugar para el sacrificio y llegaba todo Israel a Jerusalén para
establecer y realizar sus sacrificios. Y esto es como cuando habían los carnavales en Penipe y se abarrotaba y no entraba ni un carro más. Entonces allí más o menos se hacían unos 18,000 sacrificios en ese día para todo el pueblo. ¿Sí? Y 8,000 corderos. entonces, cuando Pedro le niega a Yeshua y la gente le empieza a acusar, ya había gente guardando el turno para poder coger su cordero el momento del sacrificio. O sea, ¿Ya? ya les daban preparados. Y ellos solo... No, les daban inmolados. O sea, ya muertos. Sí, muertos. Porque Ellos se encargaban de... solo se podía hacer el sacrificio en el templo. No se podía... Hacer en otro lugar. Ajá. Entonces por eso todo Israel iba a Jerusalén. O sea, les damos a tu corderito y ellos Eso llevaba tiempo, no era que yo llegaba y ya... Claro, eso era... Tenían que matar, entonces... Un cuchillo siguiente, un cuchillo siguiente, 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 con todas las leyes. El cordero, ¿y quién me dice que está sin efecto? El sacerdote, el sacerdote. Entonces era 8,000 pobres... aproximadamente, ¿no? Entonces era un trabajo súper fuerte. Y la tradición narra que esa noche los sacerdotes no dormían, sino que se quedaban estudiando toda la noche los asuntos del Éxodo, como en recompensa por el pecado de los padres. Entonces, por el error que cometieron los padres en el desierto, ellos se quedaban estudiando toda la noche cómo hacer. Entonces era una jornada súper fuerte, ¿ya? Entonces le dice estudiaban para hacerlo bien, ¿verdad? toda esa situación. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Porque ellos no caían en cuenta que Jesús iba a morir. Entonces decían, sí, Jesús dice tantas cosas lindas, pero quizás seguro es el siguiente año. Este año más sí le vamos a tener. Entonces, ¿dónde vamos a comer la Pascua? ¿Y será que nuestro Señor comió Pascua? Él era el cordero inmolado. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esta cuestión. Entonces, fíjense cómo aquí se aclara. El 14 es el día en que se inmola el cordero y el 15 es el que se come. Eso vamos a estar... Pero lo que comieron en la cena, eso no era la Pascua. No era la Pascua. Ah, ya. Que eso tergiversan mucho. Sí, no era la Pascua. Claro. Y vamos a analizar ese capítulo a detalle en otro punto a futuro. Ahora lo que quiero que entendamos es que el día 14 y el día 15 se hacen cosas diferentes. Por ejemplo, la tradición narraba que hasta las 12 del día del 14 se podía sacar toda la levadura de la casa. Es decir, hasta mañana sábado, mediodía, ya no había levadura en Israel. No se encontraba en tienda que mi hijo necesita comer. No, ya no había nada. Se quemaba toda la levadura hasta las 12. De 12 a 3 se hacían los sacrificios y el resto del día ya a guardar el Shabbat. ¿Ya? Entonces, esto pasaba, volvamos a Éxodo 12. Versículo, ya lo vemos entonces donde dice, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación de Israel, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Éxodo 12, 7. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí lo vemos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, ¿cuál noche? Exacto. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocinada en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 10. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemarán en el fuego. O sea, ¿había cómo hacer el recalentado? No. ¿Por qué? Porque había que... No tiene que sobrar. Y si sobra, se quema. ¿Por qué? ¿Cuál es el símbolo del fuego en los sacrificios? La purificación. Marca la culminación de un proceso con éxito.
muestra que el sacrificio ha sido aceptado exitosamente. ¿Sí? Y vamos a ir a Juan 19:30, por favor. Todo. Lengua. Todo. No podían romper ningún hueso, ninguno. Exacto. Juan 19:30. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Ya? 30. Dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si cambiamos esa consumado, esa A por esa I, ¿qué queda? Consumido es. Haciendo alusión a que él ha soportado el fuego del juicio y ha vencido. Dice, se ha completado todo lo que tenía que hacer. Logré el proceso con éxito. Entonces, no es para que quede más épico el relato, sino está haciendo referencia a que el sacrificio de Pesach tenía que ser totalmente incinerado, no podía quedar ninguna sobra. Y él, al decir consumado, está diciendo que ha terminado con toda la obra. Y allá los profetas, el profeta, déjenme ver si me acuerdo cuál es el nombre. O sea, los besitos del corderito ya cuando se haya acabado la carne y todo eso se quema. Se quema. Déjenme ver si es este de aquí. Sí. Y luego el profeta Zacarías, refiriéndose a nuestro Señor, dice, ¿no es este un carbón arrebatado del fuego? Porque ¿qué pasaba si un sumo sacerdote entraba en pecado al lugar santísimo? Se moría. No podía ni ver un segundo. Ya, entonces Hebreos 10 nos dice que Yeshua entró al lugar santísimo para ejercer la reconciliación, pero no entró puro, sino entró cargando nuestros pecados. Entonces, ¿qué debía pasar? Y por eso el profeta Zacarías dice, ¿no es este un carbón que se le arrebató del fuego? Porque los pecados fueron perdonados cuando Él resucita. Y por eso en 1 Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde está, muerte, tu sepulcro? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso él murió por nosotros. Exacto. Y no se consumió, sino que revivió victorioso. No fue afectado por el fuego. Y por eso dice, consumado es. ¿Ya? ¿Lo vemos? Volvamos a Éxodo 12, versículo 10. Dice, ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que queda hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Entre paréntesis, consumado es. Versículo 11, y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces, bueno, este método precisamente no significa que ahora nosotros también tenemos que comer apresuradamente, porque esto fue dado para la época en que tenían que escapar. Ahora nosotros lo comemos sin ningún apuro, disfrutando, riendo, conversando, etcétera, etcétera. Dice, lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Señor. Y la Pascua viene del hebreo Pesach, de la raíz pasaj, que es saltar, pasar. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver qué pasó y qué saltó. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y aquí marca algo muy importante, porque más allá de ejecutar, dice, voy a completar mis juicios en todos los dioses de Egipto. Voy a completar, porque esto no fue de la noche a la mañana. Fue en un término de un año más o menos, desde que empezó haciendo sangre el agua del Nilo, desde que fueron los lagartos, los sapos, las 9. ¿Sí? Entonces dice, voy a acabar mis juicios. Y recordemos, siempre es bueno recordar qué es la palabra juicio. Ya hemos hablado aquí. ¿Quién se acuerda de qué es la palabra juicio? Juzgar a alguien, ¿Ya? corregirlo, ¿Ya? castigarlo. ¿Ya?
reprensión. Muchos dicen, no me juzgues o no hay que juzgar a los hermanos, ¿no? No me critiques. No. También. Pero la palabra juicio es el acto de defender la justicia. Por eso Y eso es lo que hemos dicho siempre. Cuando yo estoy juzgando a un hermano, estoy defendiendo la justicia de Dios en su vida. Y eso posteriormente le va a traer redención. Si yo no hago eso, estoy siendo partícipe de su pecado. ¿Ya? Entonces cuando dice voy a ejecutar mis defensas de la justicia en todos los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque se estaba diciendo que el Nilo es el dios de la diosa de la vida, que cada uno es su dios de la medicina, de las cosechas, entonces... Ay, por eso la sangre y el río Nilo y el... Exacto. Cada una de las plagas era una demostración de que los dioses de Egipto no podían hacer nada contra el poder de Dios. Y esto llegaba a la culminación. Herir a todo primogénito. Porque básicamente le dejaba al faraón sin heredero, sin la línea de sucesión y ellos que... Primogénito varón. Sí, ¿Y mujeres? No. si nacían primeros también. No, solo varones, ya, primogénitos varones, no. Ay, ¿por qué? Porque no quería que nadie más diera el trono. Entonces todo esto estaba pasando. Entonces más de ejecutar, dice voy a culminar mis juicios y es en unión a lo que está diciendo antes. Versículo 13. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces la sangre es señal ¿de qué? De que un ser vivo ocupó mi lugar en la muerte para que yo pueda seguir viviendo. ¿Sí? Dice, la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén. Y yo voy a ver la sangre y pasaré de ustedes. Pesa, saltar, pasar por alto. Yo veo la sangre. ¿Qué veo la sangre? Hay una cuenta que cobrar, la del pecado. El pecado es muerte. Entonces Él viene a cobrar. A ver, todos los pecadores, pecaste, te mueres. Pero veo la sangre. Significa que alguien ya murió. Allá, está pagado. Sigo de largo. Salto. ¿Ya? Entonces la sangre es señal de que alguien vivo ocupó tu lugar de muerte para que sigas viviendo. Y vamos a ver Hechos 17:30. Hechos 17:30. ¿17 o 7? 17:30. Listo. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? ¿Estamos? Dice lo siguiente, pero Dios, habiendo pasado por alto, es decir, ¿qué cosa ponemos ahí? Pero Dios, habiendo Pesaj, habiendo hecho Pascua, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, una pregunta para que quede luego. ¿Nosotros pecábamos en ignorancia? En cierta manera, sí. ¿O sabíamos que nos equivocábamos y preferíamos vivir así porque queríamos hacer nuestra justicia? A veces sí, a veces sí. Sí, siempre sí. La carne es enemistad con Dios. No hay manera de hacer lo bueno lejos de Dios. Entonces no estábamos pecando ignorantemente. Podríamos decir, no, es que nadie me dijo, pero todos tienen una voz en el fondo muy apagada, muy tenue, que dice, por aquí no. Conforme te acercas más a Dios, te das cuenta que no es tu conciencia, que no es tu bondad, sino Él mismo protegiéndote, pero todas las personas tienen algo mínimo que les dice no. Ya con el tiempo esa conciencia se endurece y les... Depende si le haces caso o no le haces caso. Ya en el mundo nadie hace caso, si no, no habría necesidad de sacrificio. Entonces, ¿por qué dice que pasó por alto los tiempos de esta ignorancia? Si no pecábamos ignorantemente, lo hacíamos con conocimiento. Porque el Señor
falta, digamos, entre comillas, leve. De buena fe. Exacto, que habíamos visto, analizado en alguna de las parashá, por ejemplo, que se veía en Shabbat, Ujú. que lo toma como algo muy bajo, digamos. Así es. No la magnitud que realmente merecían. Así es, exacto. Pero bueno, solo quería dejarles esa inquietud. ¿Ya? Volvamos a Éxodo 12, versículo 14. Éxodo 12, 14. 12, ¿qué? 12, 14. ¿Ya lo tenemos? Sí. ¿Ya? 14. Éxodo 12, 14. Dice lo siguiente. Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta para el Señor durante sus generaciones, por estatuto perpetuo o promesa eterna la celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura. Así el primero harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Esto no es adorno, no es simbólico, es literal. 7 días no hay que comer levadura en la casa, sea galleta. Comer pan, allí no tenga levadura. Si no quieres comer pan, no quieres comer pan. Tienes que comer panes. Sí, porque Sí se puede hacer el matzah. El mandamiento es comerán. sí, mira, dice en Éxodo 12:15, 7 días comerán panes sin levadura. O sea, hay que comerse. Hay que O sea, comer. Si no quieres comer pan y quieres comer huevito, no puedes. O sea, puedes hacerte ahí una tortilla de pan sin levadura con huevo revuelto. Pero Ya. no tienes que comer levadura. Pero no solo sea, el no huevito, pan, sino preferible tienes no que pan. cocinar. ¿Mandé? O sea, no solito el huevito, sino tienes que de ley acompañarle con el pan. Sí. Pero sin levadura. Exacto, sin levadura. Entonces, dice que el que rompe este mandamiento será cortado de Israel. Y vamos a recordar quiénes era Israel, porque esto me pareció la revelación del año, personalmente, por supuesto. Éxodo 3, 10. Solo 3. Sí, 3, 10. ¿Ya lo tenemos? Ya. Entonces dice Éxodo 3:10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Quién es mi pueblo? Los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces volvamos a Éxodo 12 y dice que cualquiera que coma levadura va a ser cortado de Israel. ¿Qué significa ser cortado de Israel? Entonces, que te quieres quedar en Egipto. Porque todos los que salen de Egipto son considerados Israel. Ahora, ¿qué va a decir la comunidad cristiana? No, es que eso solo es físico. Entonces, ¿por qué decimos siempre es que yo ya salí de mi Egipto, yo me liberé de mi Egipto, etcétera, etcétera? Entonces, todos los que salen del Egipto, bueno, ya ahorita ya no físico, del espiritual, pasan a ser hijos de Israel, quieran o no quieran. Si es que yo escojo voluntariamente comer pan con levadura, estoy declarando que quiero quedarme en Egipto. ¿Sí? Entonces mi anhelo, mi expectativa, mi deseo de celebrar la fiesta es directamente proporcional a mi deseo de estar en Egipto. Si es que me resulta tedioso, cansado, fastidioso comer pan sin levadura, sacar la levadura de mi casa, es porque todavía no quiero dejar Egipto. Que sí quiero un poquito, pero hasta que pase el susto de las plagas. Y una vez que pase, otra vez volver. Entonces, eso es algo que tiene que preguntarse cada uno. Dice, pruébese a sí mismo. Cada uno pruébese a sí mismo. ¿Cómo está respecto a la fiesta? ¿La espera? ¿No la espera? Es como haberse curado del cáncer. No creo que nadie diga, puede hacerme otra quimioterapia aunque no necesite, por favor.
que la pasé chéverísimo. Que tengo apunte arepas. Pero sí decimos, no decimos, pero lo hacemos. Sí queremos quedarnos en Egipto otro poquito más, ya sea en un sentimiento, en una actitud, en un vicio. Sí decimos con nuestras acciones, quiero otra quimioterapia más porque le estoy pasando lindísimo. Aunque luego esté hecho pedazos, pero sí quiero. Entonces, hacer conciencia y probarnos a nosotros mismos. Esto no es para que quede aquí escrito, hay que llevarlo a la práctica, porque nosotros salimos de Egipto. Y si salimos de Egipto, somos hijos de Israel. Y si somos hijos de Israel, esto es para nosotros. Versículo 17 de Éxodo 12. 16. El primer día habrá santa convocación. Y ya aprendimos quién es la santidad. ¿No es cierto? Ya aprendimos, así como la fe, el amor, la esperanza, el camino, la verdad y la vida son Yeshua. La santidad no es algo abstracto, no es un vientecito. La santidad es Él. Entonces aquí, antes de ser santa convocación, está diciendo que es una convocación de Dios mismo. Es Dios el que se está llamando. No es un asunto religioso. Es Dios el que se está comunicando contigo y te dice, oye, en este punto en el tiempo tienes que comer pan sin levadura para recordar que te saqué de donde estabas. ¿Ya? Asimismo, en el séptimo día tendrán llamado de Dios, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada uno vaya a comer. Entonces, una pregunta es, si en este Shabbat de panes sin levadura hay cómo cocinar, ¿por qué en el Shabbat semanal no? Siendo que el Shabbat de panes sin levadura es más alto. No, porque sí hay cómo cocinar en ambos casos. Sí, el Shabbat que estamos hablando, no puedes cocinar. Sí puedes, sino que hay... Sí, dice que cada uno prepare lo que va a comer, eso no tiene ningún pecado, no hagas ninguna falta servirse el almuerzo mañana a las 12 del día. Cocinando, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero no hay que hacer más. Claro, tampoco te vas a poner a hacer ese día... Exacto, claro. Pero... Parrillada y ya comes chancho. Ay, sí, y como dicen las Gálatas, ¿por qué quieren volver a esclavizarse en esos rudimentos? ¿Ya? Dice versículo 17, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes, sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. Entonces, que me da vergüenza decir que es Israel, que no me gusta la bandera, que no me gusta el desierto de Medio Oriente. Bueno, aquí te dice la razón por la que tienes que guardar la fiesta. ¿Cuál es? Porque saliste de Egipto. Para alegrarte. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque en este día te saqué de Egipto. Entonces, si te da vergüenza, que no debería ser así, si no quieres identificarte con Israel, que no tiene nada de malo, hazlo porque saliste de Egipto. Y eso es lo que se está conmemorando. O ahora vamos a decir que no salimos de Egipto. En este caso, es decir, salir de Egipto quiere decir me aparté del pecado. Exacto. Así viene eso. Entonces, claro, este argumento es para los hermanos, ¿no? Que al presentarles desde esta óptica, ¿qué dirían ellos? No, es que Egipto es solo físico, yo todavía sigo en Egipto. Entonces ahí ya se les deja bloqueado el argumento, ya no hay donde más ver. Una pregunta. ¿Sí? Ahora que estamos en Shabbat, siempre en Shabbat no hay que comer pan de levadura, con levadura, ¿verdad? No, sí se come. Solo es para 7 días. Solo para 7 O días. sea, los 7 días es antes del Pesach, que hay que guardar la... Después. Después del Pesach. Ajá. Después del Pesach. Hasta sí puedes comprar pan. Comes una semana pan y otra semana arepa. A puro mote te vas. A puro mote. Entonces, vuelvo a preguntar, y para que todos se hagan esa pregunta, ¿me compete a mí guardar esta fiesta?
Me tengo que hacer una pregunta. Hágase personalmente. ¿Salí de Egipto? Sí, entonces me compete. Si la respuesta es no, bueno, eso es un grave problema. Que un creyente diga que todavía no ha salido de Egipto. ¿Sí? Eso es malo. ¿Ya? Versículo 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la noche hasta el 21 del mes por la noche. Éxodo 12, 18. Cuidado que hayan traducido por la tarde. Éxodo 12, 18. Dice, en el mes primero comerán los panes sin levadura desde el 14 del mes por la tarde. Desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del... Eso digo, ahí en vez de tarde, la palabra es noche. Aquí está 2 veces tarde. Sí. ¿Por qué no empezamos a manejar otra Biblia que no sea tan equivocada como la Reina Valera? Porque en las otras añaden palabras que a veces por mejor hacer no tienen nada que ver y ya se alejan demasiado. O sea, es preferible buscarte cómo es. Sí, la verdad es que la Biblia Kadosh es muy buena, genial en algunos versículos, pero en otro añade tantas cosas. Lo vimos en Gálatas. Ahí quedó claramente evidenciado cuando decía Yeshua nació bajo ley para salvar a los que estaban bajo ley. Y ahí no mandé. Gálatas decía Yeshua nació bajo la observancia legalista de los mandamientos para salvar no me acuerdo cómo ponían, pero es que eso no quería decir. Entonces ya te quedas con eso, piensas que porque dice Kadosh ya es la joya de la corona, que no tiene ningún error, y todas tienen error. A veces le acierta la Biblia católica, a veces le acierta la Reina Valera, a veces la Kadosh. Sí, es la traducción. Todas tienen un error porque no fue Dios el que tradujo la Biblia, sino un humano. Exacto. ¿Ya? Entonces, versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero, ojo con esta palabra extranjero, que no es de cualquier extranjero, habla del extranjero que está queriendo anexarse al pueblo. Hay dos casos de extranjeros, por ejemplo. Hay 2 casos. Por ejemplo, digamos que estamos en su casa, estamos comiendo Pesaj y están pintando la casa el maestro. El maestro dice, señorito, ya se me hizo de noche, ¿me puedo quedar a comer? No, ese es un extranjero. Otro extranjero es una persona que recién se está anexando, que quiere estudiar la palabra y que está empezando. Y usa 2 palabras diferentes, ojo, no me estoy inventando. Y aquí usa la palabra prosélito. Un extranjero que, si bien es cierto, viene de lejos, pero está estudiando, quiere aprender, etcétera, etcétera. No es lo mismo que uno timbre ahorita y diga, buenas, ¿tiene pan? ¿Ya? Juanito. Eres el tipo de extranjero. Miren, no más de eso, y todos éramos así, pero Yeshua dice en Efesios 2, antes ustedes eran extranjeros y advenedizos, pero ya no son prosélitos, porque salieron de Egipto, y los que salieron de Egipto son hijos de Israel. Y es lo que dice Efesios 2. Ahora han sido hechos cercanos a los pactos de la promesa. Muchos que salieron de Egipto eran de Egipto también. Exacto. No necesariamente eran judíos. No, algunos se juntaron a los para salir con los judíos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un egipcio que llegaba esa noche y decía, vea, circuncídele a mi hijo que me voy a unir a Israel, aunque sea por el miedo, ese era un extranjero que se estaba uniendo a Israel. Y posteriormente ya era una persona israelita. Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el prosélito como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Entonces, ojo, que la congregación de Israel siempre ha estado formado por extranjeros y por naturales. En este caso, los naturales son los descendientes de Abraham biológicos y los descendientes de Abraham por la promesa. ¿Qué es lo que vimos? Sara y Agar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces,
La congregación de Israel siempre está llena de hijos de Abraham como Sara, por la promesa. ¿Sí? ¿Lo vemos? Ya. Versículo 20, ninguna cosa leudada comerán, en todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomemos corderos por nuestras familias y sacrifiquen la Pascua. Versículo 22, y tomando un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo y unten el dintel y los 2 postes con que la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Este heridor, que era un ángel del Señor, es un ángel del Señor, es el que se encarga de destruir todas las cosas en las cuales el hombre deposita la confianza. Hoy en día, ¿qué serían esas cosas? ¿Qué más? En ese entonces, ¿qué fue? Los hijos, las cosechas, el agua, el aspecto físico, los animales. Entonces, las posesiones, todo lo que el hombre pone la confianza, eso viene a destruir. Y se acuerdan que leíamos hace 2 Shabbats que decía la palabra del profeta Jeremías, la destrucción no va a llegar a ti, pero de ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Significa esto que no porque seas de Israel tú puedes seguir teniendo ahí tu idolito de dinero. Y también se va. Considerarse también a una persona, por ejemplo, qué sé yo, hay mucha gente que idolatran a los hijos, a los padres, etcétera, diferentes personas. Inclusive dentro de las congregaciones, llegan a idolatrar a los pastores. Igual. ¿Sí? Misma dimensión. Igual ¿Sí? los que idolatran a los equipos de fútbol. Un solo ídolo. Un Faustito. ¿Ya? Adiós, sus ganas. Entonces, bueno, para recordar, hoy entendimos qué significa que sea el macho hijo del año, ¿entendimos todos? Entendimos cuáles las 2 tardes, entendimos cuándo se come el Pesaj, ¿cuándo se come? Día 15. Ya. Analizamos brevemente las implicaciones históricas y el trasfondo de lo que ocurrió en la noche del primer Pesaj, ahorita lo acabamos de hacer, y la pregunta, ¿entendimos por qué esta fiesta del Señor nos compete? Porque salimos de Egipto. Porque salimos de Egipto. Ya que está hebraizando, que está judaizando, bueno, ya dejemos de eso a un lado. Porque salí de Egipto. ¿Usted salió de Egipto? Sí. Entonces le toca celebrar. Y lo mismo con el resto de fiestas. Y no es que yo conozco las raíces hebreas, pero no festejo Pesaj. O sí sé, pero tampoco hago nada. No, es incoherente. Todos los creyentes, el que es creyente sabe que, por eso decía, esto es un llamado de Dios, no una santa convocación, es un llamado de Dios. Y todos los que oyen su voz, exacto, que decía Juan 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor ama sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, oyen mis fiestas y vienen a celebrarme. Bien, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta? Sí, el punto del Seder va a ser tratado en posteriores clases. Hoy estamos centrándonos en ver cómo fue esa noche y vimos al inicio un poquito cómo Yeshua no descuidó ninguno de esos aspectos, cómo se presentó como cordero, cómo dijo es la hora, cómo se ocultó. Entonces, esos temas van a ser cubiertos, sino que he tratado de organizar un orden porque es un poco difícil abarcar todo en conjunto, sí, es un poquito difícil. Entonces trato de ir haciendo un orden para que todos podamos ir hilando las ideas y luego ya uniendo. Ya. Amén. Un saludo a los que van a unir a los que van a oír esta grabación y Shabbat Shalom.